Ahora sí se logra hacer esta charla con Juan Carlos Canales. Juan Carlos. ¿Me oyes mejor Súper ahora? bien. Adelante, adelante, Juan Carlos. Bueno, te comentaba que no podía pasar por alto la muerte de Antonio Marini López anoche, uno de los grandes médicos poblanos y que tuvo una importancia central en el desarrollo de todo el tema de la sangre, de la transfusión de sangre en México. Él llegó a ser director del Banco Nacional de Sangre, desde luego miembro de la Academia Mexicana de Medicina, secretario de Salud, y además de un hombre cuya calidad humana fue verdaderamente admirable. Entonces, sirva este espacio para enviarle un pésame, un abrazo a toda su familia, pero también a la comunidad médica por la importancia que tuvo Toño para Puebla, para nuestra propia universidad. Fue una figura central para nuestra propia universidad, de la cual es egresado. Entonces, bueno, ya después de este comentario, Ricardo, desde hace varios meses venimos comentando la publicación de la obra reunida de Raúl Dorra, uno de nuestros más queridos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, y sin duda alguna uno de los escritores latinoamericanos más importantes. Y desde luego está por aparecer ya el tomo 3 de su obra reunida. El tomo 1 reunió una serie de textos en torno al oficio de escritor. El segundo tomo reúne los cuentos, que realmente son más bien relatos que propiamente cuentos, pero me voy a remitir una vez más al tomo 1, titulado Sobre el oficio de escritor, que es el que abre esta serie de obras reunidas de Raúl Dorra, publicada por nuestra universidad. ¿Y por qué me vuelvo a remitir, aunque ya se editó desde el año pasado? Porque me parece un texto de lectura obligada, no solo para los profesionales de la literatura, sino para todo aquel que tenga el más leve asomo de interés por la literatura, porque en este texto reúne una serie de ensayos, Raúl, en torno al oficio de escritor y todas las implicaciones que tiene, primero como escritor, como traductor, como estudioso del lenguaje. Entonces, es un texto, es más, que yo sugeriría que se les diera a nuestros estudiantes de bachillerato como un texto fundamental para acercarnos a la literatura. Comentaba que, sin embargo, no se trata de un texto o de un conjunto de textos externos a la propia obra de Raúl, sino que constituye también un núcleo fundamental de su quehacer literario al aproximar los géneros literarios. Una de las características de la obra de Raúl fue este contacto entre géneros sin perder la especificidad de cada uno de ellos, pero sí esta aproximación entre géneros. También este libro sobre el oficio del escritor publica los dos únicos poemas que Raúl hizo públicos, dejó que se publicaran inexplicablemente, porque me parece que fue un gran poeta también, pero solo se publican dos poemas que él fue el que permitió que circularan de modo público. También tiene dos textos que son los discursos que pronunció Raúl cuando entró a la Academia Mexicana de la Lengua acerca del habla en México y habitar esta casa, que es el discurso de recepción de la medalla Francisco Javier Clavijero. Sabemos que Raúl tuvo muchas facetas como escritor y como investigador del lenguaje. No podemos separar al creador del investigador. Pensemos en los extraordinarios trabajos que hizo sobre
literatura popular en la Edad Media, lo que hizo sobre múltiples ensayistas, su obra como traductor. Entonces, ojalá que este libro sobre el oficio de escritor corra de un modo amplio, que se difunda, desde luego, toda su obra, pero particularmente este pequeño libro. Maravilloso, y qué bueno que traes al programa al doctor Dorra, porque bueno, es uno de los grandes faros en la cuestión literaria, de estudios del lenguaje, de semiótica que hemos tenido aquí en Puebla, pero que además es algo extraordinario sin duda alguna, Juan Carlos, porque supo combinar la academia con la literatura, que eso es algo muy difícil, ¿no? Son muy celosas una de la otra y bueno, pues a caballo llevaba esas dos carreras y creo que es algo que hay que subrayar muchísimo, además de ser un excelente profesor. Sí, claro, bueno, tú piensas que uno de los fenómenos literarios importantes del siglo XX es esta aproximación de géneros. Entonces, ¿cómo la teoría o la crítica alimenta la creación y la creación alimenta la crítica? Los casos son muchos, pero uno de los más recientes, porque estoy releyendo algunas cosas de él, es Ricardo Piglia, ¿no? Claro. La obra de Ricardo Piglia, por ejemplo, también argentino. Bueno, no sabes si sus relatos son ensayos o sus ensayos son relatos, ¿no? Es un caso parecido al de Raúl, pero fundamentalmente, mira, yo creo que hay que destacar que Raúl hizo una obra muy, muy importante a nivel latinoamericano, pero desde Puebla. Sí, Y claro. el aporte que tuvo para Puebla es fundamental, Ricardo. Es decir, como profesor, como animador de revistas, como animador de talleres, ¿sí? Como un articulista importante de las revistas, de muchas de las revistas que se publicaron en la universidad. Entonces, bueno, creo que debemos de reconocer a Raúl como parte de nuestro patrimonio intelectual, de nuestra universidad, y luego una de las figuras más entrañables de la misma. Claro, Juan Carlos. Pues muchas gracias por traer a Dorra, al doctor Raúl Dorra, al programa. Y bueno, pues aquí tenemos sus libros. Mañana vamos a rifar este tomo 2 que se hace el recuento de Cuentos. sus textos breves, de sus cuentos. Y bueno, pues te mando un gran abrazo. Te manda saludos Mario Luis Vigueras. Dice, excelente Higueras, día. claro. Salúdame por favor al maestro Juan Carlos Canales. Abrazos a ambos. Así es Y que muchos ahí te saludos llevas ese también a él, abrazo. compañero de letras también, Así ¿no? es. Del Colegio de Letras. Un abrazo, Ricardo. Buen día. Cuídate. Gracias, como siempre un placer escucharte, verte